y vean cómo redactan, ¿sí? Juntarse 3 para decir, vos hacés de acá hasta acá, vos de acá hasta acá y vos de acá hasta acá, la verdad que no sirve, queda realmente con mucha, digamos, a los ojos de alguien que corrigió 3 billones de parciales, queda a la vista que termina una pluma y arranca otra, termina la segunda y arranca la tercera, y la verdad que así no sirve. Pero si les resuelve, eh, nada, yo no tengo problema, ¿sí? Para ir cerrando rápidamente, de los contenidos que vamos a ver el miércoles que viene, hay 2 consignas, 2 temas que puedo lotear para que un par de compañeros, compañeras preparen. ¿Hay alguien interesado? Es básicamente sobre el tema peronismo. ¿Alguien interesado? ¿Caterina? Y Astrid. Y Astrid. Bueno, ok. Bueno. Espera que anoto porque Caterina y el apellido es Quevedo. Y Astrid Castro, ¿verdad? Bien, bárbaro. Bueno, para rápidamente, para Caterina, eh, entre, los, entre la multitud de temas que vamos a ver el miércoles que viene, vamos a ver la movilización popular a Plaza de Mayo el 17 de octubre del 45. ¿Sí? Ya lo veremos el miércoles que viene. Perón es encarcelado y hay una, ya veremos quién es Perón, y hay una movilización popular. Un segundo, por favor. Una consulta, la primera consigna es juntar los puntos claves, unirlos en otro texto. Dije al principio del encuentro, a lo mejor vos no estabas, que el esquema del encuentro de hoy sería ver crisis del orden conservador, inmediatamente gobiernos radicales, inmediatamente década infame. Si a esa altura del partido todavía logramos tener respiración y el corazón no funciona, hacemos un recreíto de 10 minutos y nos reencontramos para hablar del parcial, ¿sí? Yo lo voy a leer entero y lo voy a explicar entero y me quedo hasta la hora que haga falta para responder todas las dudas conceptuales, metodológicas, de lo que quieran, ¿sí? Lo que vos me escribís en el chat, sí, ahí te sigo leyendo. Que vos me preguntás es una de las dudas posibles. Lo explico en su momento, ¿sí? Espero que vos te puedas quedar hasta ese momento. Igual, eh, traten de socializar la información en el grupo de WhatsApp. Bueno, Caterina, mil disculpas. Vuelvo con la historia. Decía, el 17 de octubre del 45, en Plaza de Mayo, hay una gigantesca movilización. Perón está encarcelado, la movilización pide la libertad. Bien. Digamos, para peronismo, para que veas dónde buscar, ¿no? Para peronismo hay 2 textos. Uno es el de Catarusa, estará en la plataforma EBEA, ¿sí? Y después hay un texto que sirve tanto para década infame como, pero sobre todo para peronismo, que es Irrupción de un grito plebeyo, de mi autoría, que está en el manual de cátedra. Si no me traiciona la memoria, es el capítulo 5. Bien. Lo que puntualmente interesaría que puedas, yo creo que vas más en lo que, digamos, por las características de la consigna, creo que vas a encontrar más material en Irrupción de un grito plebeyo que en Catarusa. Quería que hables de la composición y las características de la gente que estaba en la plaza ese día. ¿Sí?
Y en el marco de esa explicación, que trates de dar cuenta qué significa esta expresión de Scalabrini-Ortiz. Hoy lo vamos a ver, Scalabrini Ortiz, hoy vas a descubrir un poco más de quién se trata, pero bueno, expresión que dice, refiriéndose a las muchedumbres que van llegando a la plaza, muchedumbre heteróclita. Se escucha difícil, pero es bien facilito. Heteróclita, con H, ese es esdrújula, obvio. Muchedumbre heteróclita, ¿sí? Bueno, genial. Bueno, y Astrid, a ver si nos podemos poner de acuerdo entre las cosas que nos va a contar Caterina el miércoles que viene. Va a quedar claro que se va a tratar de una muchedumbre que no es homogénea, ¿sí? Que no, los que allí concurren no responden a un perfil semejante, ¿no? Entonces, la pregunta, cuya respuesta vas a encontrar fundamentalmente en irrupción de un grito plebeyo, aunque obviamente también te va a enriquecer leer Catarusa para tener una visión general de los orígenes del peronismo. La pregunta es, si esa muchedumbre era heterogénea, con las características de contar Caterina, ¿por qué de todos modos sí tuvieron en común, sí pudieron confluir en una única entidad política? ¿No? ¿Cómo es que a pesar de que venían de historias mochilas distintas, ¿no? Lenguajes distintos, costumbres distintas, de todos modos confluyeron en un denominador común, en una identidad política nueva y común, ¿no? Que aglutinaba a todos y que tenía como principal referencia a Juan Domingo. ¿Qué pasó ahí? Eh, y para responder a eso, ya te voy diciendo desde ahora, vas a necesitar tomar elementos de algunas cuestiones que ocurrieron antes y que vamos a ver hoy en clase, ¿no? Para explicar también lo de Caterina, pero sobre todo en lo tuyo, habrá que tener muy en cuenta qué cosas pasaron en la década infame. Hoy vamos a ver década infame, ¿no? Seguramente alguna vez dije en el aula, no se entiende el peronismo sin la década infame, ¿no? Bueno, adjudicadas, loteadas, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Arrancamos? Bien. Habíamos orden conservador y habíamos dejado en nuestro último encuentro en el momento en que decíamos, terminé en la última clase diciendo algunas cosas que las voy a repetir para que podamos retomar. Habíamos visto orden conservador, ¿no? Modelo agroexportador, época de exportador, el Partido Autonomista Nacional, el roquismo, generación del 80, ¿no? Fraude electoral, matriz cultural, civilización o barbarie. Bueno, habíamos visto estas cosas, ¿no? Sucesos represivos como la Semana Roja, la huelga de los inquilinos, ¿no? Bien. Pero dijimos, en determinado momento, el orden conservador entra en crisis, usar ese verbo que utiliza Marcaida, no en el texto de Marcaida que tienen ustedes en la bibliografía obligatoria, sino en otros textos de Marcaida. Marcaida dirá, hay un momento donde el orden conservador empieza a crujir, ¿no? Siempre me gustó ese verbo, empieza a crujir.
¿Y por qué? Bueno, porque empiezan a confluir, y de esto hablamos en la última parte de la última clase, un montón de situaciones, ¿no? La ebullición del anarquismo a full con una serie de atentados, pero además, hoy hago una aclaración, hoy voy a evitar pasar un montón de videos que suelo pasar y que ayudan a la comprensión de algunas cosas. Pido disculpas, llegamos. Igual a lo mejor alguno vemos, pero las protestas de los trabajadores rurales, ¿no? Trabajadores obviamente muy vinculados a la esencia del MAE, ¿no? Hay, hay una gran movilización, un gran conflicto que se llamó Grito de Alcorta. Entonces empiezan las protestas de los trabajadores rurales. Pero además, la multiplicación de las revoluciones armadas del radicalismo. ¿Se acuerdan que hubo una revolución de la cual hablamos en 1890, la revolución del parque, ¿no? Que pedía honestidad administrativa y pedía voto transparente? No, Astrid, no, leí tu chat. Son videos que armé con una documentalista, y no tengo los enlaces a mano. Bueno, esa no fue la única revolución de la que participó el radicalismo. También hubo otra revolución en 1893, otra revolución en 1905. Es decir, el radicalismo, ya la constituida Unión Cívica Radical, primero liderada por Leandro Alem, después por Hipólito Yrigoyen, empezaba a constituirse, en primer lugar, como el primer partido moderno de la Argentina, ¿no? ¿Qué quiere decir moderno? Con locales en todas las provincias, con autoridades orgánicas, con una convención elegida por los propios afiliados, una modalidad de los dirigentes en tener un tete a tete con la gente, dirigentes que toman el tren y recorren las provincias. Bien. Entonces vamos sumando, ¿no? El tema de los anarquistas, el tema de los trabajadores rurales, el radicalismo que se planta y dice abstención revolucionaria hasta que no participamos de las elecciones. Un partido que además de ser el primero, digamos, de la Argentina moderna, empieza a ganar adeptos. Pero no solo malestar de los trabajadores rurales, también malestar de los trabajadores urbanos. Algo de esto hablamos, ¿no? El malestar de la cuestión social, hablamos el miércoles pasado. Frente a tantas dificultades, frente a tantos cuestionamientos, desde lo sindical, desde lo político, el orden conservador, vamos a ver si lo pueden pensar y responder ustedes. El orden conservador se ve entonces frente a este cuadro en la necesidad de reformular qué. Le pregunto a todas y todos. ¿El orden? ¿En qué sentido? No. ¿Puede volver a preguntar? Sí, claro, sí. Frente a este cuadro, donde el orden conservador está hackeado por variables de orden político, social, sindical, ¿no? El orden conservador se ve adentro de una olla a presión. Dice Angie. Ordenar el Estado. Nueva política y nueva manera de votación, dice Angie. Bueno, más o menos por ahí, pero... Ordenar el Estado. ¿Cómo? Ordenar el Estado. Bueno, pero ¿cuál es la palabreja que, digamos, cuando hablamos de los atributos del Estado, ¿no?
y dijimos que el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza. ¿Qué pasa con el otro atributo? Digamos, ¿qué es lo que permanentemente el Estado quiere en términos consensuales de la sociedad? ¿Qué hace falta? ¿Qué requieren los Estados, aún los autoritarios, aún los dictatoriales? Legitimizar. Obediencia, la Claro, obediencia. legitimidad, claro, legitimidad. Entonces, de lo que se trataba era de ver cómo el orden conservador se empezó a plantear, cómo esta generación del 80 se empezó a plantear, bueno, cómo reformular esa legitimidad para poder tener estabilidad, poder seguir manteniendo ese orden, para utilizar el vocablo que nos tira Alberto en medio del debate, ¿no? Bueno, y la respuesta sale de la cabeza más lúcida de los dirigentes conservadores de ese momento, concretamente de Sáenz Peña. Sáenz Peña es el que mejor sabe este conflicto, esta situación de conflictividad. Y se da cuenta que una forma de descomprimir, creo que Angie planteaba algo de esto en el chat, es con la apertura del sistema electoral. Es decir, institucionalizar la participación política. Traducción. Se envía un proyecto de ley, se plantea, se propone el voto secreto obligatorio, y debemos agregar masculino. Durante mucho tiempo los historiadores y las historiadoras dijeron secreto, obligatorio, universal. La verdad que universal no, porque el padrón electoral se levantaba vía militar, ¿no? De los padrones y en el servicio militar obligatorio. Por lo tanto, los que votaban eran hombres. Y la mujer recién votará a partir de una iniciativa de Eva Perón en 1952. Pasarán varias décadas para que la mujer pueda votar en la Argentina. ¿Sí? Tampoco podrán votar los inmigrantes, que en ese momento en la Argentina eran una proporción muy, muy significativa y muy importante de la población, y que, por cierto, adhería masivamente al radicalismo. Así que voto secreto, obligatorio y masculino. Sí, Celso. No, no sé si estuve con problemas para contactarme porque había problemas con internet. Hasta antes, cuando estaba el otro sistema de votación, que era solamente los marginaba el voto a los poderosos, a la oligarquía, y dejaba por fuera a todas las clases más bajas, que después la incorporaron justo para lo que vos mencionabas, para darle más legitimidad a esa votación, ¿no es cierto? Bien, bien. Bueno, se fijan las elecciones, muy bien, se fijan las elecciones para abril de 1916. Un desafío enorme para la gente del PAN, ¿no? Para la gente del Partido Autonomista Nacional, ¿no? Profe, perdón, ¿qué fecha dijo? Abril de 1916. Ahí las elecciones. Sí. Enorme desafío, porque el PAN, como siempre, los comicios estaban vinculados a la modalidad del fraude, el PAN nunca sintió la necesidad de darle explicaciones a la ciudadanía. Tuvo la necesidad de decirle, bueno, miren, muchachos, en el próximo gobierno, ¿no? de esta fórmula presidencial, nosotros proponemos hacer en materia de relaciones exteriores esto, con la economía lo otro. Nunca tuvieron necesidad de convencer a la sociedad, ¿no? Si ya estaba todo jugado a partir del fraude electoral.
Y los candidatos se elegían a dedo y eran consagrados así, de modo fraudulento. Bien. La elección sorprende a buena parte de la dirigencia del PAN. Hipólito Yrigoyen, el candidato del radicalismo. Yo voy a dar números, pero nada más que para que ustedes tengan en la cabeza las proporciones de qué adhesión tuvo cada uno. Nadie les va a pedir en ningún momento y en ningún parcial porcentajes. Yo simplemente lo digo para que ustedes tengan una idea de la significación política del triunfo de Yrigoyen. Yrigoyen triunfa con el 46.80% de los votos. Sí, allí. Hipólito Yrigoyen en 1916 es el primer presidente argentino elegido democráticamente y sin fraude. El PAN saca 21.57%. El Partido Demócrata Progresista, que tenía un dirigente muy conocido en Santa Fe, Lisandro de la Torre, saca el 8.77%. Y los socialistas de Juan B. Justo el 7.25%. Asume Hipólito Yrigoyen. Sorpresan muchos conservadores que plantean que la chusma había llegado acá a la Casa de Gobierno. Sí, Carolina, 1916. ¿Ustedes no me escuchan bien? Que veo varias preguntas en el chat. ¿No se me escucha bien? Yo lo escucho genial. Sí, se escucha bien, profe. Lo que pasa es que no llegué a anotar rápido. Ah, bueno, perdón. Sí, les ruego, pregúntenme hasta yo. Voy a estar muy acelerado este miércoles y el que viene. Me piden que vaya para atrás, que explique de vuelta, que repita. Está todo más que bien, ¿eh? Pido disculpas, pero quiero que lleguemos. Bien. Primera instancia política de participación protagónica de los sectores populares en la historia argentina en un marco de transparencia electoral. Ok, allí, todo bien, perfecto. Yrigoyen es un líder de masas que obtuvo el apoyo de distintos sectores de la población, de profesionales, de comerciantes, de trabajadores, de peones rurales, de empresarios que terminaron decepcionados con el orden conservador. El texto que tienen para ver gobiernos radicales es el texto de Marcaida, que está en la plataforma. Una de las primeras definiciones que nos tira Marcaida es que el radicalismo llega con cierta ambigüedad programática. Gracias, Miguel. ¿Qué quiere decir Marcaida con ambigüedad programática? Bueno, que los enunciados políticos de ese radicalismo eran muy amplios. Y el programa de la Unión Cívica Radical es el programa de la nación, ¿no? Pero plantearon esos términos, dejaba fuera la enunciación de medidas concretas, ¿no? En cada aspecto del gobierno que iba a tener que llevar adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Noemí. La gran definición general importante que me interesa que quede clara es que, bueno, este va a ser un periodo, voy a decir en primer lugar, siempre me gusta que nos ubiquemos en tiempo y espacio.
Los gobiernos radicales van a ir del 16 al 30. 6 años de Hipólito Yrigoyen, otros 6 años de Marcelo T. Alvear, otro dirigente radical, muy distinto a Yrigoyen, pero no importa, también radical. Segunda presidencia, y en 1930, golpe militar. El primer golpe militar de la Argentina contra un gobierno democrático, elegido con transparencia electoral. Ahí voy. Después de ese golpe vendrá, ahora vuelvo con Yrigoyen, tranquilos, después de ese golpe arrancará este periodo del cual vengo hablando desde el principio de la C, todavía no sabemos muy bien de qué se trata, pero ya lo veremos, que es la década infame. Lo que se conoce en historia argentina como década infame. Sí, Marina. Profe, consulta. 6 años de Yrigoyen, 6 años de Marcelo Pérez Alvear. Sí. ¿Y después qué dijo? Porque Sí, segunda presidencia de Yrigoyen. Yrigoyen gana de nuevo. y ahí el golpe. Más que gana, arrasa. Y en 1930, septiembre, más concretamente de 1930, golpe militar. Perfecto. Bueno, definición importante que me importa que quede claro. Si bien el yrigoyenismo no rompe con el MAE, no rompe con el modelo agroexportador, le pone limitaciones fuertes a los sectores que son los que hegemonizan ese modelo agroexportador. ¿Le pone limitaciones? A los sectores oligárquicos, que son los que hegemonizan, que son los que manejan, gobiernan ese modelo agroexportador. Sí, Celso, te escucho. De alguna manera, y analizando la actualidad, ¿no es cierto? Estos grandes exportadores o los más importantes, de alguna manera no someten a los más chicos, siendo ellos acopiadores de todas las cosechas, probablemente que no pueden exportar esos menores. Sí, en un ratito vamos a eso. En un ratito vamos a eso. Sí, Dale. sí. Bien. Entonces Yrigoyen le pone límites al MAE, promueve mecanismos de distribución de riqueza que no se habían visto durante el orden conservador. Busca una mayor independencia económica con políticas nacionalistas. Y trata de favorecer el acceso de sectores populares a un montón de ámbitos, a varios ámbitos, pero sobre todo el acceso a la tierra y a la educación. Profe, y trata de favorecer, y ahí me quedé, perdón. El acceso de sectores populares ¡Cito! a una diversidad de ámbitos, en especial el acceso a la tierra y el acceso a la educación. Es una definición general. Ahora le vamos a poner el microscopio, ahora le vamos a poner la lupa y vamos a ver cosas concretas, pero una definición general para tener en claro de modo más o menos integral, holístico, hacia dónde iba el yrigoyenismo. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Pregunta. De puro olfato, de pura intuición, por las cosas que vimos en el orden conservador,
yo pregunto, Irigoyen, gobierno, estamos en 1916, llegó el gobierno y en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, les pregunto, ¿también llegó al poder? Sí, Lara. Bueno, buen día, buenas tardes, profe. Primero. En Marcaida habla de esto de que no llegó con mayoría ni a diputados ni a senadores, como que se hizo en el tiempo con los diputados y senadores hasta que generó esa mayoría y ahí como que pudo llegar a tener un poder, digamos, más del que él ya tenía como presidente. Bien. Efectivamente, el irigoyenismo llega al gobierno, más no al poder. El sociólogo Alfredo Pucciarelli nos regala una categoría analítica para que comprendamos esta época, que es el concepto de hegemonía compartida. Hegemonía compartida. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pucciarelli con hegemonía compartida? Como muy bien nos adelanta Lara, dando el ejemplo, viene leyendo los textos, muy bien, muy bien. Irigoyen carece de mayoría en diputados. Ustedes saben cómo, si no lo saben, lo charlamos ahora, cómo es la dinámica del Congreso de la Nación. Un proyecto de ley, depende de qué características tenga el proyecto, entrar por diputados, si es aprobado, pasa a senadores, también tiene que ser aprobado, y ahí recién se va a convertir en ley. Puede entrar por el Senado, pero después tendrá que ser aprobado también por diputados. Es decir, va a requerir de la aprobación de ambas cámaras. Adelanto, Irigoyen no tendrá mayoría en diputados en su primera presidencia, no tendrá mayoría en el Senado en la segunda. Y cuando estuvo a punto... Bueno, otra cosa que ustedes deben saber del mundo parlamentario es que si viene las presidencias en ese momento eran de 6 años, ¿verdad? Ahora, ustedes han visto, son de 4. Después de la última reforma constitucional, en el 94, la reforma de Santa Fe, la reforma del Paraninfo. Pero en aquel momento eran de 6 años. Ahora, siempre en el medio de un periodo presidencial hay una elección donde existe recambio parlamentario, ¿sí? Es decir, se cambia, se modifica una parte de diputados y una parte de senadores, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar este año en la Argentina? En octubre habrá elección de diputados y senadores nacionales, ¿sí? ¿Me siguen? Bien. Sí, sí. Bueno, Irigoyen carece de mayoría en diputados en la primera presidencia, carece de mayoría en la segunda, y me adelanto, voy a espoliar la historia, y en la segunda presidencia, un día antes de la elección parlamentaria, que todo el mundo preveía que Irigoyen iba a arrasar y que por primera vez iba a obtener mayoría en cámaras y por lo tanto iba a poder hacer realidad su obsesivo sueño de nacionalizar el petróleo en la Argentina, iniciativa obviamente muy resistida por las compañías multinacionales extranjeras. Llegó el golpe. Se da el golpe. ¿Sí? Bien. Al carecer de esa mayoría, en todo momento, los conservadores, la gente del PAN, obstaculizan muchos de los principales proyectos de Irigoyen.
Pero además, cuando se hacen elecciones presidenciales, Irigoyen gana, en muchas provincias no hubo elección de gobernador. O sea, que seguía en muchas provincias siendo gobernador aquel que había llegado por fraude. O sea que también tenía oposición de muchos gobernadores de provincia. Bien, todo esto con el Congreso. Vamos a los medios de comunicación. La prensa, del diario La Prensa en contra, el diario La Nación en contra, el diario Crítica en contra, el diario La Fronda en contra. Un solo diario de un margen de venta limitado que se llamaba La Época. El Poder Judicial, nos dirá Marcaida en ese texto una frase cortita que me parece redondita y siempre la repito, dirá: la justicia comunes de sangre, de ideología y de intereses con las familias patricias. Traducción: la justicia, el Poder Judicial seguía sirviendo a los intereses oligárquicos. El gran poder económico le hace paros patronales a Irigoyen. Lo amenaza todo el tiempo con trasladar empresas a otro país. Financia grupos paramilitares, ya lo veremos en un ratito, se llamaba la Liga Patriótica, una banda de gente armada que actuaba sobre todo en los conflictos gremiales. También bolsones reaccionarios al interior de las Fuerzas Armadas, que adquirieron visibilidad en 1930 con el golpe de Estado. Como vemos, serios nubarrones en el Congreso, en los medios de comunicación, en el Poder Judicial, con un sector de las Fuerzas Armadas. Por eso Pucciarelli habla de hegemonía compartida. El radicalismo gana en 1916, pero su accionar queda un tanto acotado en muchos momentos, que hay factores de presión y de poder que no le permiten avanzar, por lo menos en la velocidad que hubieran querido. Adelantó hace un rato el compañero en la Argentina. Bueno, esto lo voy a agregar yo, pero quiero decir, en función de la inquietud del compañero de recién, en la Argentina a veces tenemos la muy mala costumbre, la pésima costumbre de decir el campo, cuando en realidad estamos aludiendo a los sectores dominantes del campo, ¿no? Pero en el campo hay y hubo en esta época, en la de Irigoyen, miles de pequeños y medianos productores. Que, como entiendo insinuaba recién el compañero, si bien no cuestionaban radicalmente el MAE, tenían intereses contrapuestos con la oligarquía terrateniente, con la oligarquía latifundista, ¿no? El pequeño y mediano productor, el que arrendaba, el que tenía que alquilar un pedazo de tierra para poder laburar. Irigoyen interviene como único vendedor hacia el exterior de la comercialización de cereales
Es decir, el Estado compra toda la cosecha y la vende hacia el exterior. ¿Qué evita con esto? Después, muchas décadas después lo va a hacer Perón, con un instrumento, con un organismo que se va a llamar IAPI. No importa, ya lo veremos. Evita el abuso de las comercializadoras extranjeras. ¿Se entiende? Hay productores que cosechan, que tienen el cereal, ¿sí? ¿Ese productor lo vende al exterior? No, lo vende una comercializadora, como ocurre en la actualidad, ¿sí? Irigoyen entonces dice, insisto, Perón va a hacer lo mismo, dicen, bueno, no, el Estado toma toda la cosecha y la vende al exterior. Sí, Como el caso de Vicentín. claro, exactamente. Pero no me voy a meter ahí porque no nos da el tiempo, pero sí, totalmente. Irigoyen frena la entrega indiscriminada de tierras públicas a la oligarquía, que es algo que había ocurrido en el orden conservador. Y lanza una ley de arrendamientos. Uno de los graves problemas para los que alquilaban la tierra era que los contratos no establecían un plazo mínimo. El que alquilaba un campo tenía que tener un mínimo de previsibilidad y la ley de arrendamientos le daba 4 años para que programar y planificar. Irigoyen quiso, pero el Congreso no le permitió, fundar un banco agrícola. Profe, perdón, ¿puede repetir lo último, lo del Banco Agrícola? Que Irigoyen quiso y no pudo porque el Congreso se lo obstaculizó, quiso fundar un banco agrícola. Es decir, un banco que pudiera financiar pequeños y medianos productores del campo y ofrecerles créditos hipotecarios para la compra de terrenos, compra de tierras. Irigoyen quiso, también obstaculizado en el Congreso, quiso imponer a los réditos, lo que hoy en la Argentina moderna llamaríamos impuesto a las grandes fortunas. Política fiscal progresiva, como quieran. Impuesto a los... Impuesto a los réditos. Que el que tenga más pague más impuestos y el que tenga menos pague menos impuestos. Irigoyen quiso, y también se lo obstaculizó el Congreso, crear una flota de marina mercante nacional, ¿sí? Que el Estado nacional tuviera buques, barcos propios para trasladar los productos de su economía. Irigoyen, creo que sobre esto hubo un comentario en alguno de nuestros encuentros antes. Extendió ramales de ferrocarriles a provincias que lo necesitaban y extendió ramales de provincia a provincia. ¿Cuál había sido el esquema de redes ferroviarias en el orden conservador? Todos para el lado del puerto. Claro, el abanico, todos hacia el puerto. Bien. Irigoyen. Sí, ¿querés decir algo, Celso?
No, está bien. Me iba a referir a eso nada más. Bárbaro. Bien. También reguló tarifas ferroviarias para evitar los abusos de las grandes empresas que tenían a su cargo varias de las líneas de ferrocarriles. Funda la- En la sí. presidencia de él fue que se creó la moneda. ¿Cómo? En la presidencia de Irigoyen, ¿no fue la que se creó la moneda única? No. No, la moneda única queda fundada ya de la época de las presidencias fundacionales. Es anterior al orden conservador. Está bien, lo dije. Funda la Dirección General de Petróleo, Que posteriormente fue YPF, ¿no? Claro. que Sí. posteriormente, así es, que posteriormente fue YPF. Irigoyen ya tiene en su cabeza, ¿no?, esta idea de nacionalizar la exploración, la explotación, la destilación, la comercialización de nuestro petróleo, nacionalizar el petróleo argentino. Profe, disculpame, me quedé con lo de reguló tarifas frías para qué era, que se me trabó ahí. Para evitar los abusos, porque muchas de las redes ferroviarias eran extranjeras y entonces había aumentos en las tarifas, a veces exponenciales, que al bolsillo de los sectores populares les costaba llegar. Gracias. Como verán, una catarata de medidas que generan un movimiento que estaba ausente en el orden conservador. ¿Cuál es ese movimiento? El Estado en movimiento, el Estado tomando decisiones. Che, ahora las redes no van al puerto, van de provincia a provincia. Che, vos querés aumentar la tarifa, no, primero me tenés que pedir permiso a mí, al Estado. ¿Sí? El Estado que quiere fundar un banco, para promover y para financiar a un sector social específico, que no es el sector social de las clases dominantes como en el conservador, que no es para la oligarquía, es para el pequeño y mediano productor. Sí, Nani. Quería preguntar a ver si lo estoy entendiendo bien. Esto también sucede por lo que dijeron hace un rato, lo que comentaba la compañera, de que Irigoyen había sido elegido presidente pero no tenía poder y el Estado decidía, o es por otra cosa. No. El irigoyenismo toma la decisión de que el Estado venga a la economía. Entonces, arma un tendido de redes diferente al que en realidad, ¿sí?, había ocurrido hasta ahora. Ahora, lo que yo quiero conceptualmente que quede claro es, en el orden conservador, ¿sí?, ese tendido en abanico, ese tendido ferroviario que va al puerto, en realidad está respondiendo a los intereses del mercado, o sea, está respondiendo a los intereses de la oligarquía, que es la que se beneficia con toda la dinámica que vimos que tiene que ver con el MAE. ¿Sí? Cuando Irigoyen dice, bueno, ahora el Estado va a conectar provincias con el ferrocarril, está pensando en otros sectores sociales, ¿sí? Es el Estado interviniendo en la economía, por ejemplo, para promover economías regionales de las provincias, para que una mujer, un hombre de los sectores pobres tenga capacidad económica para poder acceder a una tarifa de un tren, ¿sí? Para que un trabajador pequeño, mediano empresario del campo tenga una entidad financiera, tenga un banco
que le dé un préstamo, que le dé un subsidio o que le dé un crédito hipotecario para comprar ese terreno. ¿Sí? Es el Estado, al revés de lo que pasaba con el orden conservador, es el Estado interviniendo con algunas medidas en beneficio de ciertos sectores sociales. ¿Sí? Esto es lo que me interesa que quede claro, ¿no? ¿Se entiende? Sí, favoreciendo las economías regionales. Que en Claro, definitiva- claro, claro. Y listo. Bien, capítulo de política internacional. Bueno, acá hay que decir, Irigoyen asume en medio de una gran pálida, y esa gran pálida es la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. ¿No? Ese conflicto genera, como hemos visto, casi siempre, cuando hay grandes conflictos entre las potencias, caída del valor de nuestras materias primas, crecimiento del valor de los productos manufacturados que le compramos, que tenemos que comprarle al mundo, interrupción de inversiones extranjeras en la Argentina. Suelo hablar un poquito. ¿Lo Sí. dijo lo último que fue, como dijo? Y, reitero, bajan las materias primas, suben los manufacturados, se interrumpe el ingreso de inversiones extranjeras. Esto por la guerra. Sí, sí, y me permito extenderlo en general cuando hay grandes conflictos donde intervienen potencias, ¿no? Suelo charlar un ratito acerca de qué fue y cómo se desarrolló la Primera Guerra. No tenemos tiempo, al que le interese puede googlear. Pero lo que sí quiero rescatar es, Irigoyen levanta una bandera que fue histórica en materia de política exterior argentina, que fue la bandera de la neutralidad. Decía Irigoyen, frente a la Primera Guerra Mundial, hay que construir una paz mundial sin distingos. ¿Cómo es sin distingos? Traducción: igualdad entre vencedores y vencidos. En ese momento en el mundo se crea la Sociedad de las Naciones, que fue el antecedente inmediato anterior a Naciones Unidas. ¿Sí? Se junta, lo cuento, lo digo así como un cuentito brutal y rápidamente, se arma la Sociedad de las Naciones. Irigoyen le dice al representante argentino que abandone las negociaciones una vez terminada la guerra, porque se estaban imponiendo todas las condiciones de los vencedores. Irigoyen planteaba que sin una negociación donde fueran todos escuchados, la paz no sería estable. Y la historia mundial le dio la razón. Las principales, no nos vamos a meter en eso ahora, pero adelanto y agrego, las principales razones, los principales motivos por los cuales después estallará la Segunda Guerra, tienen que ver con la forma como se cerró, como se saldó la primera. ¿Sí? Ocurrió, de todos modos, lo que ocurre siempre, digamos, Irigoyen, porque era un romántico con estas cosas, ¿no? Venía filosóficamente del krausismo y creía en la igualdad de los seres humanos y sean los hombres sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos, una frase histórica, ¿no? Creía en todas estas cosas, ¿no? Pero en general sabemos que en todos los conflictos mundiales, sobre todo armados, los vencedores imponen condiciones sobre los vencidos. En enero de 1920,
un barco argentino llamado 9 de Julio llega al puerto de Santo Domingo, República Dominicana. La República Dominicana había sido invadida unas semanas antes por los marines norteamericanos. Una de las tantísimas invasiones de los marines, de las tropas norteamericanas en tierras centroamericanas. Irigoyen le dio instrucciones precisas a las autoridades del barco para que al llegar al puerto hicen la bandera de la República Dominicana y no la de Estados Unidos. Digo, para que se entienda la visión en materia de política exterior, ¿no? Capítulo laboral, capítulo de los laburantes. Y ahí nos vamos a encontrar con políticas contradictorias. Ahí nos vamos a encontrar con un capítulo de claroscuro. ¿Qué capítulo, profe? Laboral. Y si hay contradicciones, hay una parte del vaso vacío y otra parte del vaso lleno. Yo que soy amante del Malbec y del champán, voy a empezar por la mitad del vaso lleno. Nos dirá el historiador David Rock, un historiador que se escribe rock como el rock and roll, igual, David Rock. Un historiador que escribió mucho, investigó mucho sobre el radicalismo en la Argentina. Rock pone la lupa y nos va a hablar de la mitad del vaso lleno y nos dirá: gran innovación en la vida política argentina, que tiene que ver con una nueva relación entre el Estado y los trabajadores. ¿Por qué? Porque aparecen instancias de diálogo y arbitraje. Perdón, profe, dijo una nueva relación entre... Nueva relación entre el Estado. Me imagino que ustedes habrán visto que el parcial lleva un título que reza Pensar el Estado. Yo sugiero que antes de escribir cada frase del parcial tengan en claro que es un parcial temático y de lo que está buscando es pensar qué lugar está ocupando el Estado en cada situación que se plantea. Entonces, rebobino y digo, durante el irigoyenismo, nos dirá David Rock que se gesta una nueva relación entre el Estado y los trabajadores. ¿Y por qué una nueva relación? Nos dirá Rock. Porque aparecen por primera vez, esto no había sucedido en el orden conservador, aparecen instancias de diálogo y arbitraje. Y ahora explico. ¿Por qué diálogo o por qué arbitraje? Bueno, diálogo porque es la primera vez que dirigentes sindicales se reúnen con el presidente de la Nación en su propio despacho, en medio de la Casa de Gobierno. Inimaginable un dirigente sindical sentado para negociar con, no sé, con Roca, con Pellegrini, ¿sí? Impensado en el orden conservador.
instancias de diálogo, también instancias de arbitraje. El Estado promueve encuentros entre empresarios y trabajadores, lo que conocemos modernamente como convenios colectivos de trabajo, lo que hoy conocemos modernamente como paritarias, estimula encuentros entre empresarios y trabajadores. Gustavo, ¿te podés mutear? Porque se escucha ruido de fondo, perdón. Gracias. Encuentros, decía, entre trabajadores y empresarios para definir salarios y condiciones de trabajo. ¿Pero por qué hablo de arbitraje? Porque aparece ahí un elemento innovador y es que frente a esa asimetría que suele suceder, que suele existir entre trabajadores y empresarios, si no había acuerdo, aparecía el Estado para arbitrar. ¿Sí? Me importa que se vaya entendiendo que en la economía, en lo social, ahora veremos en lo educativo, empieza a aparecer un Estado que interviene. No está ausente. ¿Sí? No dice, bueno, arreglate, hace huelga 3 meses, o sea, ¿no? No, no. Pone el cuerpo en esa situación, ¿sí? El Congreso obstaculiza y no le permite a Irigoyen establecer una ley de salario mínimo. Irigoyen tenía la visión de una cosa que en la Argentina recién pudo corporizarse en 1964. Miren ustedes la cantidad de décadas que pasaron. Irigoyen quería una ley de salario mínimo, una ley que dijera, che, bueno, de estos encuentros paritarios saldrá un acuerdo por lo salarial, pero ¿saben qué? Hay un salario mínimo, hay una guita de base, de mínima. Por debajo de eso, ningún trabajador, ninguna trabajadora puede ganar. ¿Sí? Se lo rebotó el Congreso. También propuso un código de trabajo para que un conjunto elemental de condiciones de trabajo quede definido en una norma, quede corporizado en una ley. También se lo rebotó el Congreso. Es decir, es la idea de que cuando hay asimetrías, cuando hay desigualdades, es el Estado el que tiene que aparecer para que haya, aunque sea un tanto de equilibrio. Bueno, dijimos ya, ¿no? Que lo voy a pasar rápidamente. Dijimos ya que tuvo serios problemas con los sectores económicos más poderosos, que planteaban, no crean que es una frase de esta época, ya viene de muy atrás, planteaban que no había seguridad jurídica. Los frigoríficos le decían que si no cambiaba algunas políticas se trasladaban a Uruguay. Hay varios paros patronales. Los frigoríficos estaban manejados por potencias extranjeras, ¿no? Por los ingleses, ¿no? La enorme mayoría, sí, la enorme mayoría.
y la enorme mayoría extranjeros, y dentro de los extranjeros, como vos bien decís, el 90% británicos. Bueno, también les hablé de la Liga Patriótica. Ahí voy, Miguel, ¿cómo no? Gracias por la pregunta. También les hablé de la Liga Patriótica. Tenía un referente, un tal Manuel Carles. Es decir, un grupo de gente armado, irregular, por supuesto, no pertenecía ni a la policía ni a las Fuerzas Armadas, bancado por los sectores del gran poder económico, que participaban cuando había algún conflicto gremial. Rompehuelga, ¿no? Claro, como huelga, sí, básicamente, claro. Yo diría mercenarios. Bueno, ahí Miguel pregunta en el chat qué es seguridad jurídica. Muy buena pregunta. Bueno, se sigue hablando en la Argentina contemporánea todavía, ¿no? De ese tema, ¿no? Más de una vez se trata un proyecto de ley en el Congreso, ¿no? Y alguien dice, bueno, de lo que se trata es de garantizar la seguridad jurídica. Bien, voy a intentar decirlo lo más sencillito posible. El tema tiene que ver con el empresario que dice, que hace el planteo, si voy a realizar una inversión, si voy a tomar empleados, si voy a adquirir bienes de capital, léase maquinaria, si voy a comprar un terreno y una instalación, por ejemplo, para poner una fábrica, hipótesis, lo voy a hacer en el entendimiento, es decir, yo como empresario necesito que las normas legales de este país que rigen en este momento no se alteren en el futuro. Porque si se alteran en el futuro, a lo mejor para mí deja de ser negocio. Y yo ya tengo 300 empleados, traje capitales, compré maquinaria, ¿sí? ¿Se entiende cuál es el reclamo? No estoy hablando de la veracidad o no del reclamo, de la legitimidad o no, simplemente estoy explicando cada vez que los grupos empresarios en la historia de la Argentina reclaman seguridad jurídica, ¿a qué se están refiriendo? ¿Sí? Sí, entendido. Un ejemplo extremo. Puede haber gobiernos que digan que la propiedad privada es el máximo derecho que hay que consagrar y defender en una sociedad, ¿no? Entonces puede venir un señor multimillonario británico, norteamericano, francés, y comprar millones de hectáreas en la Patagonia. Sin embargo, 4 o 6 años después, estoy hipotetizando, no es que esto ocurrió, puede venir un gobierno que diga, nos interesa establecer una ley, una nueva ley, donde los dueños de la tierra que no sean argentinos no pueden tener más de tantas hectáreas, ¿no? En el entendimiento de
un axioma medio como elemental que se respeta en muchísimas naciones del mundo, en el sentido de que, en líneas generales, los grandes territorios de un país están en manos de los nacionales, ¿sí? Y no en manos extranjeras, ¿sí? Si eso ocurriera, si un gobierno, después que, vamos a dar un ejemplo, después que un multimillonario señor inglés compra la mitad de la Patagonia, si 4 años después de eso viniera un gobierno y promocionara, dame un segundo, Celso, dame un segundo, y promocionara una ley de nacionalización de tierras y planteara límites, ¿no? El inglés diría, bueno, me cambiaron las reglas de juego, ¿sí? Entonces, con seguridad jurídica, lo que en general los grandes empresarios quieren decir es que no me cambien las normas legales. Yo vengo acá y hago un negocio. Bueno, que dentro de 4 años no me cambien las normas jurídicas, las normas legales. Ahora, lo que también hay que tener en claro es que las normas legales también van de la mano con procesos históricos y con intereses socioeconómicos. Entonces, nosotros, sin dar ejemplos concretos, porque tampoco tenemos tiempo, pero pasamos una radiografía rápida por la historia argentina, y bueno, si hay un gobierno donde hegemonizan los sectores más oligárquicos, los sectores económicamente más fuertes, seguramente nos vamos a encontrar con un plexo, con un cuerpo de leyes que favorecen a ese sector social. Y si después nos encontramos frente a un gobierno que trata de beneficiar a otros sectores sociales, nos encontraremos que ingresan en el Congreso normas legales distintas. Así es, Lucas, así es. Lo estoy leyendo a Lucas en el chat. ¿Dudas, preguntas, acotaciones? Las que fueren, ruego que sean breves, pero bueno, pero que aparezcan, que aparezcan. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Bueno, hablamos de los muchachos divinos de la Liga Patriótica, gente maravillosa. En el puesto de control policial de Avenida San Martín y General Paz tuvieron lugar los primeros enfrentamientos del día. Había policías heridos y civiles detenidos. Uno de ellos era Manuel Carles, patrono del fascismo argentino y líder de la Liga Patriótica Argentina, organización paramilitar recordada por su sangrienta actuación durante la Semana Trágica de 1919. Una semana antes del golpe a Irigoyen, Carles había hecho circular un panfleto. Bueno, como verán, los muchachos de la Liga Patriótica odiaban a todo lo que tuviera olor a irigoyenismo. Menciona el video a la Semana Trágica y ahí me quiero meter en la mitad del vaso vacío de la que hablé hace apenas un ratito. Hubo 2 episodios cuestionables cuando intentamos ver qué pasaba con el mundo del trabajo durante el irigoyenismo. Uno fue la Semana Trágica, una huelga en los talleres Bacena,
Una huelga que en realidad arranca porque la patronal quiere generar un recorte de salarios. ¿No fue por las horas de trabajo? No, no sé si además no sé si además hubo una negociación o una reformulación del tema horario, pero De lo 11, concreto es que sí, de 11 a 8 horas. muteate mientras hablo yo y después, si querés, intervenís de vuelta. Gracias. No, porque hacía un ruido espantoso. Pero en realidad se proponía, yo no quería entrar en tecnicismos, pero se proponía una nueva modalidad entre salario y horas que lo que hacía era recortar el ingreso de los trabajadores. Eso era lo concreto, ¿no? Si hasta ayer ganaba 1.000 pesos, a partir de ahora ganaba 800, ¿sí? Una serie de medidas tendientes, como suele suceder en el capitalismo, para acrecentar la tasa de ganancia de los empresarios. Y los trabajadores van a la huelga, hacen una movilización en la puerta de los talleres y aparece la Liga Patriótica que se presenta en sociedad. Pero bueno, las fuerzas de seguridad regulares del gobierno tampoco hacen nada para impedirlo, se provoca un tiroteo, muere gente. Y bueno, y esto quedará en la historia como la Semana Trágica. Y hay otro hecho, ya no del ámbito urbano, sino del rural, que es la Patagonia Rebelde, ¿sí? Una huelga general de trabajadores del campo que termina siendo reprimida, también por reivindicaciones salariales, de mejores condiciones de trabajo. Va el general Varela con tropas del ejército, se produce un acto represivo. Para quienes les interese el episodio histórico, hay una película que se hizo sobre el maravilloso libro de Osvaldo Bayer. Hablamos de Osvaldo Bayer, ¿no? Aquí en clase. ¿Sí? Un poquito. Un poquito, sí. Bien. Sí, estimado, dele para adelante. Sobre ese episodio del sur, Varela había sido enviado por Irigoyen para resolver la cuestión entre el empresariado y los empleados. Y habían llegado a un acuerdo con los empresarios que después desoyeron ese acuerdo y volvieron a tener la reacción de los obreros y se volvió a mandar a Varela, que en esa instancia intervino con mucho más violencia, dejando un tendal de muertos impresionante, arriba de los 1.000, una cosa así. Sí, la discusión eterna es si Varela actuó así de modo autonómico o si tenía un mandato concreto, preciso de Irigoyen. Y eso es... Yo creía que no, pero bueno, es una opinión desde muy lejos. No, claro, no, por eso es legítima cualquier opinión al respecto. Algunos se lo endilgan directamente a Irigoyen, otros, como el historiador Juan Carlos Grosso, también un enorme investigador del radicalismo. Grosso va a decir que, bueno, que más allá de las contradicciones gubernamentales, existía en el ejército y en las fuerzas de seguridad bolsones de elementos violentos muy vinculados a los sectores oligárquicos que estaban interesados en generar hechos de sangre para erosionar la imagen del gobierno de Irigoyen. Pero bueno, eso quedará en un cono de misterio. Además le quedaba como anillo al dedo esa situación. Claro. Como bien se plantea en el chat, los trabajadores, desde luego, peleaban por sus legítimos derechos. Efectivamente. Bien, apretemos el acelerador.
y vamos tratando de cerrar los gobiernos radicales. Capítulo educativo. Ahí pasa algo muy importante, que es la reforma universitaria de 1918 en Córdoba, ¿no? En Córdoba la universidad era religiosa, pertenecía a la iglesia en aquel momento. Profe, disculpe, ¿qué año dijo? 1918. Se gesta una movida inmensa, enorme, en el movimiento estudiantil cordobés, un movimiento de renovación intelectual. Piden modificaciones en los planes de estudio. Los contenidos de los planes de estudio tenían que ver con un modelo escolástico. ¿Qué es escolástico, chicos? Perdón. Estaba por preguntar eso. Claro, yo... De la iglesia, de la iglesia. ¿Cómo? La intervención de la iglesia. De la iglesia, escucho de la iglesia, ¿qué más? Y que estaba manejado por ¿Dijo eclesiástico? No, escolástico. Escolástico. La escolástica es una corriente teológica, filosófica, que marcó a fuego la Edad Media, y para decirlo cortito y muy rápidamente, que subordinaba la razón a la fe. En el mundo empezaban a darse cambios muy importantes, científicos, tecnológicos, y entonces los estudiantes decían, nos estamos quedando afuera de todo eso que está moviendo el mundo. Los estudiantes toman la universidad durante semanas. Sus principales dirigentes escriben un documento donde sostienen por qué la toma. Ese documento va a quedar en la historia y se va a llamar Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, una suerte de declaración de principios. Una suerte de declaración de principios que habla inclusive no solo de la problemática universitaria, dice dos cosas de las cuales prácticamente no se había hablado todavía en la Argentina. Una, la necesidad de la solidaridad obrero-estudiantil, la solidaridad entre trabajadores y estudiantes. La otra, la necesidad de la unidad latinoamericana. El gobierno de Irigoyen va a avalar la movida estudiantil de Córdoba del 18 y sus principales banderas, que son banderas que todavía hoy le dan marco a la vida universitaria argentina. El siglo XX tiene dos grandes hitos en la universidad argentina. La reforma universitaria del 18 y la gratuidad de la universidad, es decir, la interrupción del arancel, la gratuidad de la universidad durante el primer peronismo. Profe, ¿puede repetir lo último, por favor? ¿Cómo no? Decía, como para darle cierto marco, que el siglo XX en Argentina tiene dos grandes hitos en la vida de la universidad. El primero es esta reforma del 18 y el segundo, en 1947, en el primer peronismo, la gratuidad de la enseñanza. La gratuidad de la enseñanza universitaria. La reforma del 18 tiene algunas banderas importantes. Una, la autonomía universitaria. Es decir, la universidad va a ser autónoma. Se gobierna a sí misma.
no se gobierna desde un Ministerio de Educación, desde algún resorte del Estado. Segunda bandera, ¿cómo se gobierna? Con cogobierno. Cogobierno de estudiantes, docentes, egresados y no docentes. Profe, también pedían calidad de educación. Claro, cuando calidad de educación, pero está muy bien. Pero, ¿qué significaba calidad de educación en ese momento? Básicamente, ayornamiento de los planes de estudio, ¿no? Un poco más de ciencia, un poco más de avance tecnológico y un poco menos de Santo Tomás, de San Agustín, ¿sí? Marina. Claro, en esa época era que todavía era como medieval, o sea, cuando ya estaban todas súper avanzadas, la de Córdoba había quedado en el pasado, entonces pedían que Sí. se ayorne. Bastaría mencionar que ya habíamos pasado las 2 revoluciones industriales, digamos, ya, es decir, el avance del conocimiento había sido, bueno, nada, y esa universidad se había quedado en el tiempo. Bien, apretemos el acelerador para poder llegar. Como pasa siempre, después de 6 años, la erosión política de un presidente que lleva 6 años en la casa de gobierno, acotado por todas esas características que Pucciarelli nos habla en el concepto de hegemonía compartida. A Irigoyen se le ocurre que una buena salida para las próximas sesiones es que el radicalismo presente un candidato menos radicalizado, más conservador, ¿no? Como para temperar las críticas que llegaban desde un montón de sectores. Y entonces se le ocurre que ese candidato podía ser Marcelo Torcuato de Alvear. Un hombre de cierta prosapia aristocrática, familiar. Irigoyen lo tiene que llamar a París porque Alvear estaba viviendo en París. Voy a espolear la historia. A Irigoyen le sale el tiro por la culata, digamos, ¿no? Porque Irigoyen pensó que era un personaje un poco más conservador, pero con quien iba a poder tener diálogo para influir ideológicamente y darle continuidad a una serie de políticas que él había llevado adelante en su primera presidencia. Nada de eso ocurrió. Bastaría recordar que Alvear, que gana las elecciones, el día que gana, almuerza en el Jockey Club y cena en el Círculo Militar. El Jockey Club era el lugar de encuentro social de la oligarquía terrateniente, la oligarquía latifundista argentina, ¿no? Y cena en el Círculo Militar. El diario La Nación dirá en la tapa, por fin un presidente recto y ecuánime. Además, Alvear tuvo suerte, así como a Irigoyen le tocó bailar con la más fea, como dice ese dicho, porque asumió en plena Primera Guerra. Alvear asume en un momento de reactivación de la economía mundial. En un momento de producción masiva de bienes de consumo. La fiebre, ahora nos parece raro, pero en ese momento era todo muy innovador. La fiebre de cosas que no existían. Los ventiladores, las radios, las vitrolas, el antecedente del tocadisco, los autos. ¿Alguien vio la película Tiempos Modernos de Chaplin? Yo no. Bueno. Sí.
¿Alguien dijo sí? Sí, yo. Ah, Janet. Bueno, viste, Janet, hay una escena donde hay una cadena de montaje. Mira, ya te estás riendo. Hay una cadena de montaje y los productos van pasando. Disculpe, es todo como muy automatizado. Él trata de seguir el movimiento, o sea, el ritmo de las cajas, y llega un momento que de tanto hacer lo mismo es como que repite el movimiento, o sea, como que queda muy compenetrado en la actividad que estaba haciendo. Exacto. ¿Qué quiero decir? Es la época, es una burla, es una sátira. Es una época donde en Argentina, perdón, en Estados Unidos, aparece lo que se llamó el Fordismo. Lo voy a decir rápidamente. Una cadena de montaje, donde el producto que se construye va avanzando por la cadena, entonces pasa por las manos de un trabajador, le mueve una tuerca, sigue, la cadena sigue, el producto se sigue moviendo y entonces a los 2 pasos hay otro trabajador que le pone una tapa y el producto sigue. ¿Se entiende? El producto va avanzando por una cinta y cada trabajador le va agregando algo nuevo hasta que termina. Bueno, así se empezaron, por ejemplo, a construir los autos en Estados Unidos. Se llama Fordismo precisamente por Ford, ¿sí? Y desde luego, como lo insinúa muy pertinentemente Janet, lo que nos quiere hacer pensar Chaplin es que esa era una forma de trabajo altamente alienante. ¿Se imaginan? Una persona cuyo único trabajo durante todo el día era pasa un producto, le ajusto una tuerca, pasa otro producto, le ajusto la misma, y me paso 8 horas haciendo un movimiento con una pinza ¿sí? Completamente alienante, pero no importa, eso ya forma parte de, es un tema más que apasionante, pero quiero decir, y volviendo, Alvear se encuentra con una economía mundial en auge, al revés de lo que le había pasado a Irigoyen. Siente que en cuestiones vinculadas al desarrollo de la reforma universitaria, en el tendido de redes ferroviarias en el interior, en un montón de temas, ni que hablar en la interna partidaria, empieza a sentirse traicionado por Alvear. Y se empieza a gestar una lucha interna feroz entre irigoyenistas y alvearistas. Los irigoyenistas le dirán galeritas a los alvearistas. La galera era un elemento de indumentaria propio de sectores sociales altos. Los alvearistas le dirán a los irigoyenistas personalistas, porque planteaban y decían que Irigoyen vivía haciendo culto de su personalidad. Rápidamente termina la presidencia de Alvear. Irigoyen en 1928 arrasa en las elecciones con casi el 62% de los votos. ¿Qué fecha, profe? 1928. Con el año alcanza y sobra. Un diputado conservador, o mejor dicho, un dirigente conservador, dijimos que Irigoyen arrasa en las elecciones en el 28 y dijimos que es derrocado con un golpe militar en el año 30. Un dirigente conservador, después del golpe militar, en medio de un reportaje periodístico, recuerda sus épocas de diputado conservador del 28 al 30, o sea, durante la segunda presidencia de Irigoyen. El diputado se llama Bosch,
al amigo Bosch. Con el amigo Bosch nos reencontraremos dentro de apenas un ratito. Una perlita, miren. ¿Cómo era la vida parlamentaria?, le pregunta el periodista. Y entonces Bosch responde. Se los leo textual porque vale la pena. Dirá Profe, Bosch. perdón. ¿De qué año? Vuelvo. Irigoyen gana el 28 y es derrocado por un golpe militar en el 30. Entonces digo, hay un dirigente conservador que después del golpe militar, ¿sí?, termina siendo un funcionario del régimen militar. Pero lo que quiero es, le hacen un reportaje periodístico y entonces ese dirigente conservador de apellido Bosch, que lo veremos dentro de un rato porque va a asumir responsabilidades importantes, le pregunta, el periodista en un reportaje le pregunta cómo era la vida parlamentaria en esa segunda presidencia de Irigoyen. Ahí estamos, Flor. ¿Sí? Sí, profe, quería saber en qué año había sido nomás. El reportaje fue en el 31 o en el 32, no tengo idea, después del golpe de Estado. Digamos, no, en realidad no a la importancia de lo que queremos entender. Fue después del golpe. Dice Bosch. Entonces, el Congreso estaba lleno de chusmas y guarangos inauditos. Se había cambiado el lenguaje parlamentario usual. Ahí se está refiriendo, cuando dice lenguaje parlamentario usual, se está refiriendo en realidad al lenguaje de los parlamentarios del orden conservador, digamos, que eran elegidos por fraude, ¿no? Se ha cambiado el lenguaje parlamentario usual por el habla soez de los suburbios y de los comités radicales. Las palabras que soltaban de sus bocas esos animales no habían podido ser dichos nunca ni en una asamblea salvaje de África o de Asia. Qué bonito. Bueno, en el Congreso ya no se pronunciaban discursos, sino que se rebuznaban. ¿No? Mirada peyorativa hacia lo plebeyo y hacia lo popular, si las hay. Y además, el fenómeno de la animalización, ¿no? La animalización de la política, que después se va a repetir hasta el infinito en la política argentina, ¿no? Acá Bosch dice que los diputados irigoyenistas eran animales y rebuznaban, ¿sí? Las compañeras, el miércoles que viene, nos van a hablar del 17 de octubre del 45, cuando una multitud copa Plaza de Mayo y algún dirigente hablará de ese fenómeno como del aluvión zoológico, ¿no? Alguna presidenta argentina se la caracterizó como la yegua, ¿no? De modo tal que la animalización aparece cada tanto y llama la atención que sea siempre del mismo sector, ¿no? Ahora tenemos el león. ¿Cómo? Ahora tenemos el león. Pero León, no, pero a eso está, es bueno lo tuyo, Oscar, pero fíjate que el león no aparece como fenómeno de animalización, porque la animalización siempre aparece peyorativa, como descrédito, ¿no? Claro, esto es al revés. Como cosa peyorativa y, exacto, y en boca de los opositores. León está planteado al revés, como reivindicación, más te diría, como autorreivindicación. Nadie se lo endilgó. Él se asumió como tal, como en términos de elogio, no de crítica. Sí, Ojo, Marina. Ojo que es muy... Un segundo, ordenémonos. Marina. Como es, en la categoría que estamos hablando, también le dicen gatito, como para sacarlo de su auto,
¿cómo es? Bueno, esto que se dice a él mismo, León, entonces, bueno, buscaron la opuesta, ¿no? De ponerlo como un animalito más sensible. Y Macri era gato también, ¿o no? Macri le decían el gato. El gato, claro. Sí. Lara. No, justo iba a decir lo de Macri. Ah, bueno. Celso. No, también se endilgó la figura de Moisés, ya se fue al diablo. Bueno, bien. Bueno, por milésima vez voy a decir, Irigoyen llega a esta segunda presidencia con una gigantesca obsesión. Irigoyen hablaba de que pensaba hacer un montón de cosas, pero permanentemente vuelve siempre sobre un punto que es nacionalizar el petróleo. También le juegan contra, de vuelta le juegan contra a Irigoyen la economía mundial. En el 29 se produce la famosa crisis de Wall Street, el desplome de la bolsa neoyorquina, de la bolsa de valores, quiebra de bancos, quiebra de empresas, desempleo. Y como habíamos adelantado, perdón, ¿hay alguna mano levantada? Carolina, ¿vos querías hablar? Sí, profe, tenía una duda, pero ya está. Creo que de lo de la bolsa se refiere a cuando daban muchísimos préstamos a través de creo que era una financiera, y como que eso no se avalaba con que tenga el respaldo para que devuelvan los préstamos. ¿Puede ser eso? Perfecto. Es exacto. Ahora vamos a volver, pero buenísima la intervención. Es exactamente eso. Sí, sí, sí. ¿Había alguien más? ¿Mauricio? Claro, sí, 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 tal cual. A Eva Perón también le decían la yegua, sí, tal cual. Bueno. Profesor, yo tengo una duda. Sí, Alberto. No sé si me escucha. Tengo una duda, porque yo estuve viendo lo que hizo Alvear también con YPF, que lo puso creo que a Mosconi a cargo de YPF para elevarla. Y cuando viene Irigoyen de vuelta en el 28 habla de nacionalizar el petróleo. Claramente, ¿en manos de quién estaba en ese entonces YPF? No. YPF era una empresa del Estado. ¿Sí? Pero el petróleo no estaba nacionalizado. Ah, ahora lo entendí, perfecto. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Bueno, voy a pasar por alto cosas que habitualmente vemos para ganar tiempo. Simplemente decir, reiterar que cuando llegó el momento en que Irigoyen tenía la posibilidad de hacer realidad, todo, digamos, es contrafáctico, pero digamos, todo hacía prever que por fin Irigoyen iba a tener mayoría en diputados y en senadores, porque había ganado con más del 60%, porque tenía muy buena imagen social, etcétera, 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 se da el golpe de Estado. Acá cerramos gobiernos radicales de 1916 a 1930. ¿Alguna duda? Súper claro, profe. Bueno, Astrid. Profe, disculpe, pero todo eso que usted nos está explicando, ¿está en el EBEA o es algo que usted tiene personal suyo, como para que nosotros podamos después darle una ojeadita, aparte de los apuntes que hacemos? Bueno, vamos de nuevo a lo que vengo diciendo desde el primer encuentro. Yo, en mis clases, desarrollo todos los textos que están en la plataforma EBEA y que son bibliografía obligatoria. Y a eso le sumo conceptualizaciones, datos, categorías analíticas que son de otros textos.
que no están, ¿sí? Yo no me la voy pasando, no está en mi interés irles diciendo esto viene de tal texto, esto viene de tal otro, esto viene, porque no está en mí hacer un ejercicio de aparecer como de una cuestión de erudición. Lo que me importa es que podamos hacer entre todas y entre todos un proceso de conocimiento que nos permita aproximarnos a temas que tienen que ver con la materia, ¿sí? Pero, como dije en el primer encuentro, en las clases mezclamos algunos videos que no están en la plataforma y que yo armé con una documentalista, los contenidos de la bibliografía obligatoria y algunas conceptualizaciones que vienen de otros textos que a mí me parece que redondean, que permiten que ustedes puedan nutrirse mejor de algunas cuestiones, ¿sí? Por eso que a veces alguien me puede preguntar, cuando yo marco que en el parcial faltó tal definición que era importante, qué sé yo, y por ahí pasa una semana y algún compañero me dice, pero profe, yo lo busqué en el texto de Valentini o en el de Egerbras o en el de Marcaida y no estaba en ningún lado. Y mi respuesta va a ser, pero yo hablé de eso y hablé de eso por lo menos 2 veces en clase. Entonces, el parcial va en relación a los textos y en relación a los apuntes de clase. Por eso dije en los primeros 20 minutos del primer encuentro, no tomo lista, pero aconsejo que estén en las clases. Y si no están en las clases, les va a costar mucho aprobar la materia. ¿Sí? ¿Está respondido? No, sí, sí. Okay. Sí, está respondido. Solamente que quizás me tildo, pero un segundito, porque uno hace como 80 años desde que la escuela, entonces es como que estamos empezando de nuevo. Y aparte de eso, como que nos vamos al 1960, después volvemos al 1930, después así es como que un poquito, pero ya va queriendo arrancar, o sea. Bueno, te digo 2 cosas. Primero, si estás pasando por esa movida, felicitaciones que estés acá con nosotros en este desafío. Y en segundo lugar, te reitero lo que digo siempre, tenés mi mail para bombardearme y preguntarme si te mambiás como le puede pasar a cualquiera, que vamos para adelante, para atrás, qué sé yo, me lo preguntás y yo de 1000 amores tiro tips, ¿sí? Bueno. ¿Alguien más preguntaba algo, decía algo? Sí, Gustavo. No, yo quería acotar algo que dijo la compañera, que está bien que haya personas que entiendan del tema o no, pero a veces como que una pregunta retrasa lo demás. En mi caso, bueno, me está costando entender un poco, que voy agarrándole la mano, pero cuando preguntan algo que, o sea, como que te lleva al retroceso o que te adelanta los hechos, es como que no estás entendiendo lo que estás viendo en el momento, o sea, lo que estás explicando, porque se fueron y explicás algo de adelante o explicás algo de atrás y como que queda todo confuso. O sea, yo no tengo problema en preguntar, después puedo escribir, pero bueno, las interrupciones a veces como que atrasan un poco. Bueno, en algunos casos pueden atrasar, a lo mejor en otros pueden nutrir. Te digo lo mismo que Astrid. Si tratás de reconstruir apuntes de la clase y te encontrás con algo que no te cierra, no dudes en preguntarlo, yo estoy para eso, para acompañarlos, ¿sí? No me va a molestar en lo más mínimo. Y entiendo lo que decís, a veces pasa eso, sobre todo cuando uno ve temas muy vírgenes, digamos, que no los ha laburado mucho en el colegio secundario, o el colegio secundario está lejano en el tiempo. Entiendo todo eso perfectamente. Bueno. Sí, por eso, profe, antes de seguir, te puedo pedir si podrías dar el recreo un ratito, así como que
trato de, porque me cuesta un poco entender, entonces ese momentito me da para concentrarme un poco más, porque si no me voy y me quedo perdido en el tiempo. Bueno, yo no tengo ningún problema, se los dije también desde el primer encuentro, si quieren seguimos de largo, si quieren hacemos un recreo, lo hacemos cuando ustedes decidan, si quieren hacerlo ahora, lo hacemos ahora. Tenemos que ver todo Década Infame y el parcial. Yo me pongo a disposición, si quieren, paramos 10 minutos y después hacemos Década Infame más parcial. Si ustedes quieren, hacemos, dentro de 10 minutos nos reencontramos, hacemos Década Infame, de nuevo un recreo y vamos al parcial. Ustedes me dicen, yo me declaro esclavo de lo que decidan. Me encantó. Bueno, lo único que pregunto es, ¿hay consenso en que hagamos el recreo ahora? Sí, profe. Sí, Bueno, mire todas las manitos que hay, hermoso. Bueno, a las 20:10 nos reencontramos en esta Bati Aula de nuevo. Bueno. Bueno.